Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, tu palabra no torna atrás vacía. Yo te pido, Padre Santo, que tú te glorifiques en nuestros corazones. Mira, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, que hemos venido a recibir tu palabra en nuestro corazón. Te pido que la palabra caiga en terreno fértil, Señor. Que tú soples vida, Señor, en nuestras vidas. Que tu palabra tome la acción que tiene que tomar en cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santo, que cuides mi mente y mi corazón, y que yo pueda hablar solamente lo que tú pones en mi corazón que yo hable. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. ¿Alguna vez has pasado por un tiempo o un momento o una situación o un evento de tu vida donde Dios te manda al profeta Natán? Yo creo que todos lo hemos vivido, por lo menos eso creo yo. Que hay un momento de tu vida que estás haciendo exactamente lo que estás criticando. Estás haciendo exactamente lo que estás juzgando y que no te das cuenta. Que eres ciego a tus propias acciones. David había entrado en una condición donde no se percataba de lo que estaba haciendo. Había entrado en una condición donde se había separado tanto de Dios que no era consciente de sus acciones. Y mira que representa la vida de nosotros como cristianos, porque David estaba en el reino, David estaba en el trono, David tenía su corona, David tenía su autoridad, David tenía el poder. Estaba allí, pero su corazón no estaba en deleitarse en la ley del Señor. Su corazón había sido invadido por un enemigo, por la codicia, por el pecado. Qué fácil es juzgar a los demás. Qué fácil es ver las faltas ajenas. Es fácil opinar sobre la vida de las otras personas. Somos rápidos, ¿verdad?, para nosotros opinar. Y tristemente, toma un Natán que Dios mande a tu vida para mostrarte que quizás estás haciendo lo mismo. Dice la palabra que David se enfureció o se indignó. Y esto es algo gracioso, ¿verdad? Porque muchas veces
Hemos escuchado personas que están criticando a alguien y que tú dices, ¿cómo? Pero si tú haces lo mismo. Pero la persona no se da cuenta. David impone una sentencia. Impone la sentencia de acuerdo a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía que si alguien se robaba una cordera, debía devolverla y reemplazarla, o más bien retribuir 4 corderas. Entonces David conocía la ley, así como nosotros, que le podemos predicar a nuestros hijos la palabra. Y muchas veces con nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Conocemos los mandamientos. Y David dice, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y en ese momento Natán tiene que decirle, David, ese hombre eres tú. Ese hombre que puede juzgar al pueblo y que no se da cuenta de lo que está haciendo, eres tú. Ese hombre al que Dios le había dado todo y aún así desvió su camino, eres tú. Y era de acuerdo a la ley de Moisés. No era que David había sido injusto, era justo con la palabra, de acuerdo a la ley de Moisés. Y podemos encontrar nostalgia en las palabras que Dios le da a David. Yo creo que sabiendo cómo amaba David a Dios, le conmovió más la tristeza que le creó a Dios que el castigo que iba a recibir por lo que hizo. Porque las palabras de Dios se puede escuchar tristeza. Le dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te hubiera parecido poco, David, aún te hubiese añadido más. Se escucha tristeza en las palabras de Dios, donde le dice, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé contigo? Te di todo, te di gracia, te di favor, te di poder, te di un trono, te di la corona, te puse a tu disposición las mujeres de Israel. Quizás si eres padre, has vivido alguna vez ese momento donde dices, ¿qué te faltó? ¿Qué no te di? ¿Qué te hizo falta para que te desviaras de tu camino de tal manera? Y se escucha tristeza en las palabras de Dios, porque le está diciendo, te lo di todo. Te protegí en medio de tus enemigos. ¿Cuántas veces Saúl planeó matarte y te libré de su mano? ¿De cuántas cosas no nos libra Dios a nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha dado? Su gracia, su favor, un trabajo, auto, casa, que Dios tiene para decirnos, todo te lo he dado. Te he dado de todo, te he ayudado. Parecía que Dios quería decirle, yo soy el Dios que en tu aflicción te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Señor, que te digo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios estaba hablándole a David con el corazón, porque cuando tienes una relación tan cerca con Dios, Dios también abre su corazón a ti. Era un diálogo de parte de Dios, como tienes tú con tu pareja o con un amigo. Dios estaba abriendo su corazón completamente a David y diciendo: no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó? ¿En qué momento te enfriaste de tal manera que te alejaste del camino? Porque David nos muestra que se puede estar en la casa del rey, se puede estar en el trono, se puede estar haciendo la labor que Dios te mandó hacer, y tu corazón puede estar lejos de Él. Tu corazón puede estar lejos de la justicia, lejos de la misericordia, y puedes jugar al juez aún en medio de tu frialdad y no darte cuenta que estás criticando, estás juzgando a tu prójimo. Pero el que tiene el corazón frío eres tú. Se escucha el amor de Dios en sus palabras, porque le habla como si fuese un hijo. Le habla con amor. Al preguntarse: ¿qué pasó? Te puse en alto, te libré de la mano de tus enemigos. Y le hace una pregunta. Que no creas que Dios no nos confronta y nos hace pensar. Le hace una pregunta retórica y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea que para Dios el yo hacer el mal es tener en poco su palabra, es el no apreciar en mi corazón todo lo que me ha dado, es el no valorar todas esas batallas que Él me ha ayudado a mí a ganar, es el olvidarme de esos testimonios, de esa forma que Él se ha glorificado en mi vida una y otra vez. La mayoría podríamos escribir un blog, un libro de todas las historias en las que el enemigo estuvo a punto de derribarte, pero a Él no le plació, pero Él te libró de su mano. Muchos podemos contar cuántas veces he visto personas que Dios se las quita de la mano de migración. Están a punto de ser deportados y Dios dice: él no, este no. He visto personas estar a punto de morir desahuciadas y Dios dice: todavía no, todavía no. Hemos visto matrimonios a punto de deshacerse y Dios trae sanidad. Hemos visto personas a punto de ser destruidas en manos de adicciones, de alcoholismo, de drogadicción. Pero Dios no le place dejar que el enemigo los destruya. Y aún con todo lo que hace por nosotros, a veces nos alejamos tanto en la casa del Rey. Nos alejamos tanto de sus mandamientos en la casa del Rey, viviendo y habitando en su casa. Podemos vivir en su casa y vivir una vida de pecado. Podemos estar en su casa y salir de aquí a fornicar. Porque cuando nos alejamos de Dios, cada vez nos cuesta más trabajo entrar a su casa. Es un sacrificio venir aquí y muchas veces quizás pensamos que Dios nos pone una palomita porque llegamos. Porque como estamos fríos en el espíritu, pensamos que nos tiene
que retribuir porque llegamos a su casa. Que se nos vuelven las manos pesadas y nos da trabajo adorar al Rey, porque el espíritu está frío, porque el candelabro se está apagando. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: tienes todas las obras, estás haciendo perfecto. Es más, expones a los impostores. Pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Dice: trabajas para mí, vives en mi casa, mas tu corazón está lejos de mí. Y David se encontraba en esa situación, en la casa del rey, pero sin darse cuenta que su corazón ya no estaba con Dios. Estaba sirviendo en la casa, estaba haciendo el trabajo que Dios le había mandado hacer. Estaba sirviendo de juez, porque así fue que se juzgó a él mismo. ¿Sabes qué? Dios le deja a David imponerse su propia sentencia. A veces no nos damos cuenta cuando alguien nos está contando algo, que al opinar nos estamos atando nosotros mismos. Porque David impone una sentencia y dice: ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces. Vamos a imponerle todo el peso de la ley, porque eso decía la ley. Somos tan rápidos para opinar. Que Dios nos ayude con eso. Nuestro Señor Jesús, como si no tuviéramos ya la historia de David, nos advierte de eso. Nos dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que medís serás medido. ¿Tú crees que David sabía que le estaban dando una cinta métrica y le estaban diciendo: mídete? Porque así como juzgues a esta persona, tú vas a ser juzgado. Tú vas a recibir tu propia sentencia. Tú mismo vas a tener la oportunidad de sentenciarte tú solo. Por una oveja que tomó, su bebé murió. Su bebé murió. Cuando Dios le habla, le dice: por lo que tú has hecho, tu hijo morirá. No se apartará jamás la espada de la casa de Israel, por cuanto me menospreciaste y tomaste para ti la mujer de Urías el Heteo. Dice la palabra que su hijo Amnón se obsesiona enfermizamente con su hermana Tamar y la viola. Y cuando su hijo Absalón se entera de lo que hizo su hermano Amnón, hace una fiesta, lo emborracha y le da órdenes a sus siervos: cuando esté mi hermano borracho, quiero que lo maten por haber deshonrado a su hermana. ¿Qué ganamos con ganar cuando al final la victoria es amarga, verdad? Absalón limpió la honra de su hermana al matar al que la había violado, pero David perdió un hijo, perdió una de sus 4 ovejas que iba a perder. Después de eso, Absalón se le mete en la cabeza que él puede ser mejor rey que David.
y hace un complot para destronar a su padre. Y se paga 50 hombres para su protección personal, se hace su propio ejército. Y dice la palabra que se sienta a las puertas de la ciudad a decirle a la gente lo que quieren escuchar. Y Joab le aconseja, mira, para cerrar esto que estamos haciendo, acuéstate con las concubinas de tu padre. Y dice la palabra que le pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado. Y que se llegó allí Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En medio de esa conspiración de su padre o contra su padre, David da órdenes de que no toquen a su hijo. David da órdenes de que huyan de su hijo, de que no peleen contra él, porque no quería perder otra oveja. Pero el decreto de Dios había sido dado, y en medio de esa pelea, mientras Absalón va huyendo, dice la palabra que tenía su pelo largo y se le queda atorado en las ramas de un árbol, y que allí llegan los hombres de David y lo matan, lo emboscan y lo matan sin poder defenderse, colgado de un árbol. Así pierde David otra oveja de las 4 que tenía que perder. Cuando estaba viejo, antes de morir, su hijo Adonías le entra el espíritu de Absalón y también quiere entronarse como rey, porque sabe que su padre está enfermo, está por morir. Pero David brega con esa situación y manda coronar a Salomón antes de que él muera. Y cuando Salomón tiene su reino, su hermano viene y le pide la mano de una de las concubinas de David. Y Absalón se ofende. Le parece un atrevimiento que su hermano quiera tener a una de las mujeres de su padre. ¿Y sabes qué? Salomón se ve en necesidad de dar la orden de ejecutar a su propio hermano. Se da cuenta que el corazón de su hermano no era bueno y que probablemente estaba conspirando, que el primer paso era obtener una de las mujeres de su padre y el segundo paso iba a ser probablemente intentar quitarle el trono. Y Salomón toma las riendas y ejecuta a su hermano. 4 ovejas, sin contar la deshonra de su hermana Tamar y sin contar el bebé que también murió. Porque la palabra, el decreto que Dios dio fue: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Es impresionante ver este hombre que la palabra dice que tenía el corazón conforme al de Dios.
¿Cuánto tiempo le habrá dado Dios a David para arrepentirse? Porque el profeta no llega a su casa hasta que nace su bebé. Por lo menos fueron 9 meses que su corazón estaba apartado de Dios. Por lo menos fueron 9 meses que él pensaba solamente en hacer maldad. Por lo menos fueron 9 meses que no se percataba que Dios no estaba viviendo en su corazón, que había pecado en él. Todo lo que él juzgó para su prójimo, Dios se lo dio a él. Dice la palabra que David, afligido, le dice a Natán: he pecado contra Dios. Y puedes pensar, ¿cómo que has pecado contra Dios? Tienes 9 meses pecando contra Dios. Pero esta palabra se escribió para ti y para mí, para que nos demos cuenta que podemos estar en la casa de Dios y nuestro corazón puede estar frío, puede estar lejos, puede ser injusto. Natán le dice: Dios ha remitido tu pecado, ya te perdonó. Eres libre de escoger tus acciones, mas no puedes escoger las consecuencias. Porque Dios perdona a David. Ya te perdonó. Pero si Dios lo perdonó, entonces, ¿por qué perdió 4 ovejas? ¿Por qué su hija Tamar fue deshonrada? ¿Por qué el bebé murió? Si Dios lo perdonó. Dios le dice a David: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Tenemos que darnos cuenta que hay que cuidar de que la gente no blasfeme contra Dios por nuestra culpa. A veces decimos: no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que diga, pero debería de importarte. Debería de importarte que si se está hablando de tu comportamiento, te preguntes: ¿será que me está diciendo la verdad? ¿Será que me estoy alejando del camino, que necesito enderezarme? Porque el pecado de David fue que hizo blasfemar a sus enemigos de Dios contra él. Porque usó a su enemigo para matar a su propio hombre. Fue un movimiento sucio. Tenemos que cuidar de no hacer a los demás blasfemar por nuestra culpa. Tenemos que preocuparnos hasta cierto punto cuando nos hablan de nuestro comportamiento. Porque nuestro Señor Jesús nos dice: no te preocupes cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice: siempre y cuando sea mintiendo. Dice: si lo que se está diciendo de ti no es verdad, tú puedes caminar con tu cabeza en alto. Pero si lo que te están diciendo es cierto y te estás justificando, entonces no tienes la protección de Dios y estás haciendo blasfemar a tu enemigo contra Dios. David escribió, o se cree que escribió, el Salmo 51 cuando estaba pasando por este duelo, porque debe de haber sido un duelo el levantarse de ese lugar. Dice la palabra que
Él derramó su espíritu delante de Dios. Y cuando conoces sus errores, te das cuenta por qué escribió los salmos que escribió. Porque uno de sus salmos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? David no podía creer que cuando el profeta Natán llegó no se haya percatado que ese hombre era él. Y nos escribió a ti y a mí una advertencia y nos dice: ten cuidado. Es difícil reconocer tus propios errores. Es difícil apercibirte cuando estás lejos de Dios. Ten cuidado que puedes estar en su casa, puedes estar trabajando, puedes tener un liderazgo y puedes estar lejos de Dios. David nos enseña esa oración donde él, hablando con Dios, le dice: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guárdame de esas cosas, porque me he dado cuenta que en mi corazón hay cosas de las que no me percato. David podía decirle a Dios: Señor, punto probado. Me has probado que en mi corazón puede haber cosas que te ofenden y no darme cuenta. Podemos ser duros y juzgar a los demás sin percatarnos que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Podemos criticar algo y estarlo haciendo. David estaba enseñoreado de su posición y en el afán de hacer bien su trabajo, se juzgó a sí mismo. Si pudiéramos entender esa palabra y pedirle a Dios: Señor, líbranos de los pecados que nos son ocultos, líbranos de los errores que cometemos, que no nos damos cuenta hasta que viene un Natán y nos dice: este eres tú. Si podemos pedirle a Dios que nos ayude, porque siempre queremos saber y opinar de los demás. David fue tan rápido para opinar y para decir: este hombre es digno de muerte y le vamos a dejar todo el peso de la ley. Pero nosotros hacemos lo mismo. A Jesús le preguntaron en una ocasión: ¿y quién pecó, este o sus padres? Jesús dice: ninguno. No todo es un pecado. Dice: dejen de juzgar. Siempre queremos saber por qué su esposa lo dejó, por qué los hijos están perdidos, y tenemos que opinar. Porque ellos nunca tienen dinero, porque tienen tantos problemas, porque esta familia no prospera, están en pecado. Somos rápidos para opinar, para hacer nuestras conclusiones y encima para dejarle caer a la gente el peso completo de la ley, como hizo David. Por eso Jesús nos habla del perdón, nos habla de no juzgar, nos advierte de una manera tan clara que nos dice: mira, con la vara que midas vas a ser medido. Ten misericordia de tu prójimo. Tú no sabes por qué se equivocó. Tú no sabes por qué adulteró. Tú no sabes por qué fornica. Tú no sabes por qué padece de esa adicción. Ten misericordia de tu prójimo. Porque con la medida que midas vas a ser medido. Él dice: porque con el juicio que juzgues serás juzgado. Y con la medida que midas serás medido. Si podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame a enmendar mis errores. Ayúdame a perdonar. Si no decidí bien la primera vez, ayúdame a decidir bien una segunda vez. Porque todos decimos que no hay siempre una segunda oportunidad, pero para Dios sí la hay. Dios te dice: si robaste, devuelve lo que te robaste.
Si estás fornicando, vete y no peques más. Dios sí nos dice, tú tienes una segunda oportunidad. Tú puedes reconocer como David, Señor, he pecado. Quiero enmendar lo que he hecho. Quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón y quiero perdonar. El pedir perdón es para ti, porque no toda la gente sabe perdonar. Habrá quien te diga que te perdone Dios porque yo no. Entonces estás en buenas manos porque ya eres perdonado por Dios. David mismo dijo, mejor es caer en manos de Dios que del hombre. Pero la palabra nos manda, nos llama, nos requiere aprender a no juzgar, aprender a perdonar. Nos advierte de lo importante que es el perdón. La palabra dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hay un proceso aquí antes del juicio. O sea, que David perdió la primera oportunidad de ponerse de acuerdo con su adversario. David perdió la primera oportunidad que dice, arregla tus cuentas, arrepiéntete, pide perdón, retribuye lo robado, puedes enmendar tu camino. La palabra dice, no sea que el adversario te entregue al juez. O sea, que en esos 9 meses David hubiese podido arrepentirse. Pero cuando fue entregado al juez, cuando llegó Natán, ya el juicio estaba sobre él. Dice, no sea que seas echado en la cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Pagó o no David el último cuadrante? La palabra nos llama a vivir en paz. Vamos a equivocarnos, es inevitable. Vamos a ofender a alguien, es imposible no hacerlo. Porque somos seres humanos, somos sensibles, y cualquier cosa que sea dicha fuera de lugar, nos ofendemos tristemente, rápidamente. Va a suceder, pero la palabra nos da un orden donde nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, haz las paces, pide perdón, reconoce cuando te equivocas, deja el orgullo a un lado. ¿Sabes cuántos matrimonios podrían ser restaurados con dejar a un lado el orgullo? Con dejar a un lado el ego, con dejar de hacer berrinches y hablar como adultos, con aprender a perdonar. Nos vamos a equivocar, pero tenemos que saber el procedimiento. Tenemos que saber que hay que pedir perdón antes de que tu adversario te entregue al juez. Antes de que tu adversario te entregue al juez. Y esto se encuentra en Mateo 5:25. Para si me dices que vivimos en la gracia, esto es en la gracia. Esto es palabra de Dios para nuestro tiempo, donde nos llama y nos advierte de no tener rencores en nuestros corazones, de no guardar en nuestro corazón riñas, resentimientos. Perdona a quien tengas que perdonar.
El perdón es para ti. Quizás tú dices, la persona no me ha pedido perdón, ¿cómo le voy a perdonar? El perdón es para ti, porque tú te liberas de eso. Tú lo haces a un lado. Ahora está en la persona y esa persona va a tener que darle cuentas a Dios. Tú tienes que perdonar a quien tengas que perdonar. Y tiene que ser de una manera genuina. Si podemos venir a Dios en medio del problema y decirle, Señor, sana mi corazón. Mira, Señor, yo tengo resentimiento. Yo quisiera pedirte que llueva fuego del cielo y los consuma. Eso es lo que hay en mi corazón, porque a Dios no lo engañamos. Poder venir y decirle a Dios, Señor, yo me siento así y eso me muestra que mi corazón no está bien contigo. Eso me muestra que no hay amor para mi prójimo. Dame amor para mi prójimo. Ayúdame a amar como tú quieres que yo ame. Ayúdame a caminar en tu verdad. Escudriña mi corazón porque no me gusta cómo me siento. Es fácil venir a Dios porque Él quiere tener un diálogo contigo. Así como le habló a David y tuvo esa conversación diciendo, ¿qué te faltó? ¿En qué me equivoqué? Así podemos venir a Él y decirle, Señor, no me gusta este pensamiento que tengo. No me gustan las cosas del mundo que me gustan. Me da miedo, no quiero perder mi camino, porque sé que el enemigo tiene planes de destruirme. Si podemos nosotros abrir nuestro corazón a Dios, a Él le podemos decir cómo nos sentimos, a Él le podemos expresar el corazón, poder decirle, Señor, me cuesta trabajo orar, apenas si digo que voy a orar y ya me dio sueño, no quiero que mi lámpara se apague, pon en mí un fuego por ti. Pon en mí el deseo de adorarte, de glorificarte, de bendecirte. Poder venir ante Dios y abrirle el corazón. Nosotros podemos pedirle continuamente, escudriña mi corazón. Mira lo que hay en este corazón, Señor. Gracias por dejarnos la historia de David, porque es una bendición que la palabra nos da tanto detalle. Nos cuenta cada detalle para hacernos ver que podemos estar en su casa y alejados de Él. Podemos sentir fatiga por la oración, por la adoración, por el ayuno. Cuando nos habla del ayuno dice, cuando ayunen, no dice si les toca ayunar. Si les cae un numerito del cielo que diga tú tienes que ayunar. Dice cuando ayunen. Dios espera que tengamos una vida de oración, de ayuno. Nos llama a velar en las vigilias de la noche. Si pudiéramos esforzarnos y decir, Señor, yo sé que no me viene natural, perdóname. No sé qué me pasó, no sé dónde se me fue mi primer amor, cuando lo único que quería hacer yo era leer tu palabra, era estar en tu casa, era adorarte continuamente. No sé a dónde se me fue, pero ayúdame, regrésame a mi primer amor. Vuelve, Señor, a mi corazón, vuelve ese fuego en mí por estar en tu casa. David reconoció que había pecado y eso le abrió la puerta para restauración. Porque les dije todo lo trágico de la vida de David, pero tuvo una vida maravillosa. Ganó victoria tras victoria. Dios estaba con él. En medio de todas esas tragedias, Dios le dio grandes habilidades de liderazgo. Dios lo perdonó de verdad. Lo siguió usando.
fue un rey justo, valiente, apasionado, fue un guerrero, fue músico, fue poeta, fue escritor. En medio de todas sus tragedias, hacer paz con nuestras consecuencias no es fácil, pero es necesario. Es necesario poder decir: estas son las consecuencias de mis acciones y voy a vivir con ellas, porque yo sé que Dios no me ha dejado. Yo sé que Él sigue conmigo, que voy a seguir haciendo su voluntad. David creó una nación poderosa. Peleó varias batallas, inclusive consigo mismo. David le entregó a su hijo Salomón un reino de paz. Era arquitecto, ingeniero, diseñó el templo de Dios y le pudo entregar a su hijo planos y planes. Le enseñó cómo adorar a Dios, cómo vivir una vida en santidad. Yo me pregunto si David conocía la historia de Sansón, que dice la palabra que Sansón despertó de su sueño y se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había ya apartado de él. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le quitaron su visión, su propósito, y le ataron en cadenas. Me pregunto si cuando David escribió el salmo que le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Pregunto si se acordaba de Sansón, porque él le dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, porque él sabía que en un momento Dios se había apartado de Sansón, que Sansón jugaba con el peligro. Podemos nosotros jugar en el mundo con el peligro y no darte cuenta que en una de esas el enemigo ya no te suelta y que Dios se retira de ti. David le decía a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Buscar el Espíritu de Dios en tu vida es esencial. David le decía: devuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. David le estaba diciendo a Dios: devuélveme mi primer amor, devuélveme ese tiempo en que yo te amaba tanto con todo mi corazón, que yo no pensaba en otra cosa más que en agradarte, en vivir tu palabra, en construir tu reino. Devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. Era feliz cuando estaba a tus pies. No sé por qué me fui, no sé por qué me alejé, no sé por qué pervertí mi camino, pero te pido que vuelvas a mí, que no me eches de delante de tu presencia. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. David le imploraba a Dios. David le decía a Dios: no hay un momento que yo no piense en lo que yo hice. Restáurame, levántame. Lo que más quiero es tu espíritu en mí. Quiero tu presencia.
Quiero el gozo de tu salvación. Que un espíritu noble me sustente. Dame un corazón para amar. Dame un corazón para perdonar. Dios quiere sanar tu matrimonio. Dios quiere sanar tu corazón. Quiere sanar tu vida. Pero para eso es necesario pedirle a Dios que nos perdone, que nos devuelva el gozo de la salvación, que no quite de nuestra vida su Santo Espíritu, que nuestros deseos sean para Él, para que pueda haber perdón y amor en nuestro corazón. Es difícil amar si no tenemos a Dios, pero Dios quiere perdonarnos, quiere restaurarnos. Hoy es el día para dejar a un lado el orgullo, el ego, la vanagloria, la indiferencia. Es necesario presentar el corazón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque tengo indiferencia ante tu presencia. Estoy aquí, pero no estoy aquí. Quiero estar en mi casa. Prefiero sentarme cuando es tiempo de adorarte porque me es más cómodo. Mi corazón no está bien. Vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Devuélveme tu espíritu, no me dejes. David fue restaurado y nos dejó esta oración para ti y para mí, donde nos enseña que podemos venir ante Dios y reconocer nuestra situación y poder decirle: no te vayas de mi vida. Si yo te suelto, tú no me sueltes. Toca a mi puerta, llámame, despiértame por la madrugada. Quiero volver a tener una vida de oración. Quiero volver a tener una vida de adoración. Quiero volver a tener hambre y necesidad de tu palabra. Quiero volver a sentir ese fuego en mi corazón que arde por ti. Quiero volver a recibir ese gozo de tu salvación. Su palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie esta noche. Nosotros tenemos de tradición el pasar a adorarle todos juntos al frente, dejando a un lado la pena, la vergüenza, y poder levantar nuestras manos ante Él y decir: Señor, he venido a adorarte, he venido a glorificarte. Mira mi corazón, Señor, mira si hay en él camino de perversidad y guíame al camino eterno. Mira si hay en mí desánimo, Señor. Yo te pido que tú me des un corazón que sepa amar. Dame, Señor, perdón en mi corazón. Mira si tengo que perdonar a alguien, ponlo en mi corazón hoy en esta noche. Quiero ponerme de acuerdo con mi adversario mientras estoy con él en el camino, antes que sea entregado al juez. Concédeme la oportunidad de arrepentirme, concédeme la oportunidad de volver a conocerte, de volver a tener ese romance contigo, de poder adorarte, poder glorificar tu nombre. Haz que mis manos sean ligeras. Permite que pueda levantarlas y adorarte en espíritu y en verdad, porque la palabra dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Que le es necesario a aquellos que sienten en su corazón adorarle. Es necesario que le adoren. Haz nuestras manos ligeras, haz nuestra boca ligera.
Derrama, Señor, espíritu de adoración para poder adorarte. Tu palabra dice que todo lo que respire debe alabarte, Señor. Permite que podamos glorificar tu nombre sin pedirte nada más que tu presencia. Que nos devuelvas la vida nuevamente a nuestro corazón. Que nos ayudes a apartarnos del mal camino.